Serví a Dios por 20 años en esa iglesia, y fui yo quien estaba maldiciendo a mi propia familia sin saberlo. Lo que Jesús me mostró en 12 minutos de muerte clínica, ningún pastor se ha atrevido a decirte desde el altar. Mi nombre es Carlos Ramírez. Tengo 52 años, nací en Monterrey, Nuevo León, y llegué a Houston, Texas, cuando tenía 19 años, con una maleta de lona, $100 en el bolsillo y la bendición de mi mamá, cosida en el corazón como si fuera parte de mi piel. Ella me puso una estampita de la Virgen de Guadalupe dentro del zapato derecho la mañana que me fui. Me dijo: «Mijo, a donde vayas, lleva a Dios contigo». Yo no entendía del todo lo que eso significaba. Lo entendería décadas después, de la manera más dolorosa y transformadora que pueda imaginarse. Me establecí en el barrio de Magnolia Park, en el lado este de Houston. Si usted conoce Houston, sabe que Magnolia Park no es el lugar de los rascacielos ni de los restaurantes finos. Es el Houston de verdad. El Houston de las familias mexicanas que madrugan a las 5 de la mañana, que llenan las loncheras con tamales del día anterior, que pintan sus casas de colores que recuerdan a Oaxaca o a Jalisco, que ponen altares en la sala con flores de cempasúchil en noviembre y que gritan goles a las 2 de la tarde los domingos con toda la cuadra. Ese era mi mundo, ese era mi hogar. Conocí a Rosa cuando yo tenía 23 años. Ella era hija de una familia de Guanajuato, seria, trabajadora, con una risa que hacía que uno olvidara los problemas. Nos casamos en una pequeña ceremonia que mi suegra organizó con tamales, arroz con leche y una piñata de 7 picos que los niños del vecindario rompieron antes de que terminara la misa. No teníamos mucho, pero teníamos todo. Con Rosa tuve 3 hijos: Miguel, que hoy tiene 28 años, Daniela, que tiene 25, y el pequeño Andrés, que tiene 19 y todavía me llama apá con esa voz que me rompe el alma de amor. Trabajé durante años como obrero en la industria de la construcción. Empecé cargando materiales, luego aprendí el oficio de soldadura estructural y con el tiempo llegué a ser supervisor de una planta en el área industrial de Pasadena, en las afueras de Houston. No era un trabajo glamoroso. Era un trabajo de sol, de sudor, de manos callosas y espalda dura, pero era honesto. Y eso, en mi familia, valía más que cualquier título universitario. La iglesia llegó a nuestra vida cuando Miguel tenía apenas 3 años. Rosa era quien más sentía esa necesidad. Ella había crecido en una familia católica muy devota, pero una vecina del barrio, doña Carmen, la invitó a un culto evangélico hispano que se celebraba los domingos en una iglesia pequeña sobre la avenida Navigation. Yo fui de mala gana la primera vez. Eso debo confesarlo. Fui porque Rosa me miró con esos ojos que tiene cuando no acepta un no como respuesta. Pero algo pasó esa mañana que no supe explicar en ese momento. La alabanza en español, las voces de esa gente cantando con los ojos cerrados y las manos levantadas, el pastor predicando con una Biblia subrayada de colores, como si cada página fuera un tesoro personal. Algo me tocó adentro, algo que no había sentido ni en las misas de mi infancia, ni en los años que llevaba viviendo sin dirección espiritual clara. Esa iglesia se llamaba Iglesia Evangélica Ríos de Vida, y durante más de 20 años fue nuestro segundo hogar. No exagero cuando digo segundo hogar. En la cultura latina, la iglesia no es solo un lugar al que vas el domingo y ya. La iglesia es comunidad, es familia extendida, es donde bautizas a tus hijos, donde celebras los quinceañeros, donde lloras en los velorios, donde te abraza alguien que conoce tu nombre y el nombre de tu mamá. En Ríos de Vida vivimos todo eso. Las posadas de diciembre con ponche caliente y buñuelos, los ayunos colectivos de enero, las convivencias del Día de las Madres donde las señoras cocinaban mole negro y arroz rojo para 200 personas. Esa iglesia era nuestra tribu. Con los años me fui involucrando más. Primero como ujier, recibiendo a los hermanos en la puerta con una sonrisa y un boletín impreso. Luego como líder de ujieres, coordinando al equipo de recepción,
Después empecé a apoyar en la logística de los eventos comunitarios. Organizaba las donaciones de despensas para familias necesitadas. Coordinaba los viajes al consulado mexicano para ayudar a los hermanos con trámites. Armaba los equipos de limpieza después de cada evento. No era un líder que predicaba desde el púlpito, era un líder que servía desde abajo, y me sentía honrado con eso. El pastor se llamaba Hernán Salcedo. Era un hombre de unos 55 años, carismático, de voz profunda, con una capacidad para predicar que te dejaba sin palabras. Cuando él predicaba, el santuario se llenaba de un silencio que se sentía vivo. La gente lloraba, se arrepentía, tomaba decisiones. Muchos llegaron a Cristo a través de su ministerio. Yo mismo atribuía mi crecimiento espiritual en gran parte a sus enseñanzas. Lo respetaba profundamente. Para mí, el pastor Hernán era un hombre de Dios. Punto. Y en esa convicción me quedé por mucho tiempo, incluso cuando las grietas empezaron a aparecer. Porque las grietas no llegan de golpe. Llegan despacio, como el agua que se filtra por una pared. Primero notas una mancha pequeña. Le restas importancia. Luego la mancha crece. Te dices que es la humedad del clima de Houston, que no es nada grave. Pero cuando ya el daño es visible, cuando la pared ya muestra las fracturas, te das cuenta de que el problema lleva años ahí adentro, trabajando en silencio. Para mí la primera señal fue la familia Guerrero. Orlando y Patricia Guerrero eran una de las parejas más sólidas de la iglesia. 20 años de matrimonio, 4 hijos, líderes del ministerio de jóvenes, gente que uno veía y pensaba, así debe ser un matrimonio cristiano. Un día, sin previo aviso, sin que nadie entendiera qué había pasado, Patricia tomó a sus hijos y se fue. Orlando quedó destrozado. La iglesia murmuró por semanas. Nadie dio explicaciones. El pastor pidió desde el púlpito que respetáramos el proceso y que no juzgáramos lo que no entendíamos. Y así, como si nada, el tema se cerró. Luego vino la enfermedad de don Eusebio, el hermano mayor de la congregación, 72 años de fidelidad a esa iglesia. Un hombre que nunca faltaba a un culto ni a un ayuno. Le diagnosticaron un cáncer que avanzó con una velocidad que los médicos mismos describieron como inusual. Oramos por él durante meses. Murió en 6 semanas. Después fueron los jóvenes. Miguel, mi propio hijo, empezó a distanciarse de la fe con una amargura que yo no entendía. Cora, apá, ese ambiente de la iglesia me agobia, me dijo una noche. Siento algo raro ahí, como una pesadez. Yo lo reprendí. Le dije que era el enemigo tratando de alejarlo de Dios, que tenía que ser más fuerte espiritualmente. Hoy me arrepiento de cada palabra de esa noche, porque lo que Miguel sentía era real. Lo que yo también sentía en el fondo y me negaba a reconocer era real. Había una atmósfera en esa iglesia que no correspondía con lo que se predicaba desde el altar. Una pesadez que bajaba sobre el santuario como niebla en los momentos más inesperados. Una sensación de que las oraciones se quedaban en el techo, de que el cielo estaba cerrado sobre ese lugar. Pero en nuestra cultura latina, cuestionar al pastor es casi un pecado en sí mismo. El pastor es la autoridad espiritual. El que duda es el problemático. El que señala es el divisivo. Y yo, Carlos Ramírez, hombre de fe, líder de Ujieres, esposo de Rosa, padre de Miguel, Daniela y Andrés, no iba a ser el que rompiera la unidad. No todavía. Eso cambiaría de una forma que nunca pude haber anticipado, con un dolor en el pecho, con un colapso en el suelo de una planta industrial en Pasadena, con 12 minutos en los que mi corazón dejó de latir y mi vida, tal como yo la conocía, terminó para siempre. Hay un dicho que mi abuela repetía en Monterrey cada vez que alguien de la familia ignoraba un problema evidente. El que no quiere ver, cierra los ojos aunque tenga la luz prendida. Yo viví durante años con los ojos cerrados dentro de esa iglesia. Y lo peor no es que no quería ver. Lo peor es que una parte de mí ya veía. Pero el miedo a lo que significaría reconocerlo me mantenía paralizado en una obediencia que confundí con fe.
Después de lo que pasó con la familia Guerrero y con don Eusebio, la congregación de Ríos de Vida entró en una etapa que yo describiría como un silencio extraño. No era el silencio de la paz, era el silencio de las personas que saben algo, pero han decidido colectivamente no nombrarlo. Como cuando en una familia hay un secreto que todos conocen y nadie menciona en la mesa porque hacerlo rompería una ilusión que todos necesitan para seguir funcionando. Ese tipo de silencio tiene peso. Se siente en el cuerpo. Los cultos seguían, las alabanzas sonaban. El pastor Hernán predicaba con la misma intensidad de siempre, pero algo había cambiado en la atmósfera. Los domingos yo llegaba al santuario con Rosa y los niños. Me sentaba en la tercera fila, del lado izquierdo como siempre. Cerraba los ojos durante la alabanza e intentaba entrar en ese lugar de adoración genuina que antes me llegaba natural como respirar, y no podía. Era como intentar encender un fósforo mojado. El movimiento era el correcto, la intención estaba, pero la llama no aparecía. Al principio me lo atribuí a mí mismo. Pensé que era mi nivel espiritual, que había descuidado la oración personal, que el trabajo me tenía agotado y eso bloqueaba mi sensibilidad espiritual. Me impuse disciplinas más estrictas. Me levantaba a las 5 de la mañana a orar antes de ir a la planta. Ayunaba los miércoles. Leía 3 capítulos de la Biblia cada noche. Y aún así, esa pesadez no se iba. Seguía ahí, instalada en el ambiente de la iglesia como humedad dentro de las paredes. Fue Rosa quien primero lo dijo en voz alta dentro de nuestra casa. Una noche de martes, después de una reunión de oración en la iglesia a la que habíamos asistido los dos, ella se sentó en la orilla de la cama y me dijo con esa voz suya que usa cuando algo le pesa de verdad: «Carlos, ¿tú no sientes que algo no está bien en la iglesia?» Yo la miré. Ella continuó: «No sé cómo explicarlo. Salgo de allá más cargada de lo que entré, y antes no era así». Le respondí lo que en ese entonces creía que era la respuesta correcta. Le dije que el enemigo atacaba más fuerte a los que más servían a Dios, que debíamos orar más, perseverar más, no rendirse ante las sensaciones. Rosa me miró de una manera que hoy entiendo perfectamente, pero que en ese momento no supe leer. Era la mirada de alguien que sabe que está hablando con una pared. No discutió. Simplemente asintió, apagó la luz de su lado y se dio la vuelta. Esa noche dormimos en el mismo colchón y yo sentí que había una distancia entre nosotros que no era física. Las señales seguían acumulándose con una frecuencia que ya no podía ignorarse fácilmente. El matrimonio de los hermanos Fuentes, Roberto y Adriana, 2 personas que llevaban 15 años en la iglesia y que eran considerados ejemplo de estabilidad familiar, colapsó en cuestión de meses. Nadie entendió qué pasó. Adriana dejó la iglesia completamente. Roberto se quedó, pero con un semblante apagado que daba pena verlo. Cuando yo intenté acercarme a él para preguntar cómo estaba, me respondió con una frase que se me quedó grabada: «Hermano Carlos, a veces el problema no está en el hogar, está en el techo que te cubre». No entendí lo que quiso decir en ese momento. Lo entendería mucho después. El Ministerio de Jóvenes, que en sus mejores épocas había reunido a más de 80 adolescentes los viernes por la noche, fue vaciándose gradualmente, primero de a poco, como cuando se va el agua de una tina con una pequeña fuga. Luego, de forma más evidente, los jóvenes no daban explicaciones elaboradas cuando se les preguntaba por qué dejaban de venir. Decían cosas como: «Ya no me llena. Siento que es pura rutina. No encuentro a Dios ahí». Y los adultos de la congregación interpretaban esas palabras como señal de inmadurez espiritual, como la frivolidad de una generación que no quería comprometerse. Nadie consideró la posibilidad de que esos jóvenes estuvieran percibiendo algo con una honestidad que los adultos habíamos perdido por años de condicionamiento religioso. Mi hijo Miguel fue parte de ese éxodo silencioso. Lo vi alejarse con una angustia que un padre conoce bien, esa angustia de ver a un hijo tomar un camino y no poder jalarlo de regreso sin lastimarlo. Intenté hablar con él varias veces. Las conversaciones
siempre terminaban en el mismo punto. Él decía que sentía algo oscuro en la iglesia. Yo le decía que era una percepción equivocada. Él se cerraba. Yo me frustraba. Un ciclo sin salida. Lo que yo no sabía entonces, lo que nadie en la congregación hablaba abiertamente, pero que circulaba en susurros entre algunas mujeres del grupo de oración, era que el pastor Hernán llevaba tiempo en una situación que contradecía completamente lo que predicaba desde el altar. Los rumores llegaron a mis oídos de manera indirecta, como siempre llegan estas cosas en las comunidades latinas, a través de una conversación que Rosa tuvo con la hermana Consuelo, una mujer mayor del grupo de intercesión que había visto cosas que la perturbaban profundamente. Rosa me lo comentó una noche con cuidado, eligiendo cada palabra como quien camina sobre vidrio. Me dijo que Consuelo había mencionado haber visto al pastor en situaciones que no correspondían con un hombre de Dios casado, que no era la primera vez que alguien lo insinuaba, que había una hermana joven del ministerio de alabanza que había dejado la iglesia de repente hacía unos meses sin dar explicaciones. Mi reacción fue inmediata y, hoy lo reconozco, completamente equivocada. Me enojé, no con el pastor, me enojé con el rumor. Le dije a Rosa que eso era exactamente el tipo de chisme que el enemigo usaba para destruir ministerios, que Consuelo era una mujer que siempre había tenido problemas para someterse a la autoridad pastoral, que no íbamos a prestar oídos a habladurías sin fundamento. Rosa no respondió. Recogió su taza de café, la lavó en el fregadero y se fue a dormir sin decir más nada. Esa noche, ya solo en la sala, me quedé sentado frente a la televisión apagada pensando en lo que ella me había dicho, y en algún rincón de mi conciencia, un lugar que yo me negaba a habitar conscientemente, sabía que no lo estaba rechazando porque fuera mentira. Lo estaba rechazando porque si era verdad, todo lo que había construido durante 20 años sobre esa iglesia, sobre esa comunidad, sobre esa figura pastoral, se derrumbaría, y no estaba listo para ese derrumbe. En nuestra cultura latina hay una lealtad hacia las figuras de autoridad que va más allá de lo racional. El pastor ocupa en la psicología comunitaria hispana un lugar que mezcla lo espiritual con lo casi paternal. Cuestionarlo no se siente como ejercer discernimiento, se siente como traicionar a la familia. Y en una comunidad de inmigrantes y descendientes de inmigrantes como la nuestra, donde la familia y la comunidad son el único escudo real contra la soledad y la hostilidad del mundo exterior, traicionar a la familia es casi lo peor que puedes hacer. Así que seguí. Seguí sirviendo. Seguí coordinando los sugieres. Seguí organizando las despensas. Seguí sentándome en la tercera fila del lado izquierdo. Seguí con los ojos cerrados intentando encender ese fósforo mojado cada domingo. Y la pesadez siguió ahí, creciendo, instalándose más profundo en cada rincón de ese santuario que yo tanto amaba. Las familias seguían rompiéndose, las enfermedades seguían llegando con una frecuencia que no correspondía a ninguna estadística normal. Los jóvenes seguían marchándose, y yo seguía encontrando explicaciones que protegieran la narrativa que necesitaba que fuera verdad, hasta que mi cuerpo tomó la decisión que mi alma no tuvo el valor de tomar. Hasta que un martes por la mañana, en el piso de metal de una planta industrial en Pasadena, Texas, mi corazón simplemente dijo que no más, y en el silencio de esos 12 minutos en que dejé de existir para este mundo, Dios decidió mostrarme lo que yo había elegido no ver durante demasiado tiempo. Era un martes. Lo recuerdo con una precisión que no tiene explicación lógica, porque dicen que los momentos de trauma extremo a veces borran los detalles. En mi caso, fue al revés. Ese día quedó grabado en mi memoria con una claridad que ningún otro día de mi vida tiene. El cielo de Houston estaba blanco esa mañana, de ese blanco pesado que precede al calor brutal del verano tejano. Yo había llegado a la planta a las 6:15, 15 minutos antes de mi turno habitual, porque teníamos una inspección de seguridad programada, y yo, como supervisor, necesitaba que todo estuviera en orden.
Recuerdo haber tomado mi primer café del día de la máquina del pasillo, ese café aguado y amargo que nunca le decía nada al paladar, pero que era parte del ritual de cada mañana. Recuerdo haber revisado los tableros de control con Fermín, uno de mis operadores más confiables, un hombre de Tamaulipas que llevaba 12 años en la planta y que conocía cada válvula de ese lugar como si fuera su propio cuerpo. Recuerdo haber firmado 3 documentos en el escritorio de la oficina pequeña que daba al área de producción. Recuerdo todo eso con una nitidez que casi duele. Lo que no recuerdo con tanta claridad es el momento exacto en que el dolor llegó. Fue gradual al principio, una presión en el centro del pecho que yo interpreté como tensión muscular, de esas que uno acumula después de semanas de trabajo físico intenso. Luego se extendió hacia el brazo izquierdo con una sensación que describiría como un adormecimiento profundo, como si alguien apretara un cable desde adentro. Me detuve en medio del pasillo principal de la planta. Fermín me miró desde lejos y me preguntó si estaba bien. Quise decirle que sí. Abrí la boca y no salió ninguna palabra. Lo último que recuerdo de este lado es el piso de metal acercándose a mi cara. Lo que viene después no tiene un lenguaje completamente adecuado para describirlo. Y lo digo no como figura retórica, sino como una limitación real que he enfrentado cada vez que he intentado narrar esto. Las palabras que tenemos para describir experiencias físicas no alcanzan para describir lo que viví en esos 12 minutos. Pero voy a intentarlo con la misma honestidad con la que lo he contado desde el primer día. Lo primero que experimenté fue una separación, no un sueño, no una alucinación, no esa sensación difusa de cuando uno está entre el sueño y la vigilia. Fue una separación nítida, clara, como cuando uno abre una puerta y pasa de un cuarto a otro. De un momento a otro yo estaba arriba. No volando en el sentido literario, sino simplemente en una posición elevada, observando desde una perspectiva que no era la de mis ojos físicos, y vi mi propio cuerpo en el piso de la planta, con Fermín arrodillado junto a mí, gritando mi nombre, con otros trabajadores corriendo desde distintas direcciones, con alguien hablando por radio pidiendo ambulancia. Vi mi cuerpo y sentí algo extraño, no pánico. Esperaría que ver tu propio cuerpo inconsciente en el suelo generara un terror absoluto, pero lo que sentí fue algo más parecido a una calma que no era indiferencia. Era como si en ese estado yo supiera, sin que nadie me lo dijera, que lo que le pasaba a ese cuerpo en el piso era real, pero no era el final de todo. Luego vino algo que cambió de naturaleza completamente. La planta desapareció. No se desvaneció lentamente como en las películas, simplemente dejó de ser el escenario. Y lo que apareció en su lugar no era un lugar físico en el sentido que conocemos, era un espacio que tenía presencia, que tenía peso, que tenía una cualidad que la única palabra que se me ocurre para describir es vivo. Todo en ese lugar estaba vivo de una manera que las cosas de este mundo no lo están. No vi un túnel de luz, no vi ángeles con alas blancas volando en círculos, no vi nubes esponjosas ni puertas doradas. Lo que vi fue más parecido a una claridad absoluta, una luz que no enceguecía sino que revelaba, y en esa claridad había una presencia. No llegó anunciada, no hubo música celestial ni voz que tronara desde las alturas. La presencia simplemente estaba, y yo supe con una certeza que superaba cualquier cosa que hubiera experimentado en 20 años de iglesia, en 20 años de cultos y sermones, y alabanzas, y ayunos, que esa presencia era Jesús. No era la imagen del Jesús de los cuadros que cuelgan en las paredes de las iglesias latinas, ese hombre de cabello largo y expresión serena, que parece sacado de una pintura europea. Lo que percibí era algo que trascendía la imagen física. Era una combinación de amor y autoridad que no tienen paralelo en nada de lo que conozco en este mundo. El amor no era sentimental, era profundo, estructural, como la gravedad, algo que te sostenía sin que pudieras evitarlo. Y la autoridad no era amenazante, era simplemente verdadera.
como la autoridad de una ley natural que no puede ser negociada. Lo primero que sentí en su presencia fue vergüenza. No vergüenza de mis pecados específicos, aunque eso también estaba. Era una vergüenza más fundamental, la de darme cuenta de cuántas capas de religiosidad había acumulado sobre mi fe real. Cuántas veces había confundido la lealtad a una institución con la lealtad a Dios. Cuántas veces había silenciado a Rosa, a Miguel, a mi propia conciencia, en nombre de una obediencia que en realidad era cobardía disfrazada de respeto. Jesús no me habló con palabras en el sentido en que yo las entiendo ahora. La comunicación era directa, como si los pensamientos y las imágenes y las comprensiones llegaran simultáneamente sin necesitar el vehículo del lenguaje. Y lo primero que recibí no fue un regaño ni una condena. Fue algo que describiría como reconocimiento, como si él dijera: «Te conozco, Carlos». No al Carlos que se sienta en la tercera fila del lado izquierdo, al Carlos de verdad. Y ese Carlos también te conozco. Luego comenzó lo que solo puedo llamar una revelación. No elegí verla, no la pedí. Simplemente comenzó a desarrollarse frente a mí como si alguien desplegara un mapa que yo necesitaba ver. Vi la iglesia, vi ríos de vida desde una perspectiva que no era física, sino espiritual. Y lo que vi me heló en un nivel que no tiene que ver con temperatura. Vi el altar. Vi al pastor Hernán en el altar. Y vi lo que rodeaba ese altar de una manera que no había podido ver desde adentro. Había una oscuridad que no era decorativa ni metafórica. Era funcional, era activa. Se alimentaba de algo que venía desde el corazón mismo del liderazgo de esa iglesia y se extendía hacia afuera como raíces de un árbol enfermo que envenenan el suelo a su alrededor sin que las hojas de arriba lo muestren todavía. Entendí en ese momento, con una comprensión que no necesitó explicación porque llegó completa, que el pecado oculto de un líder no es un asunto privado entre ese líder y Dios. En el reino espiritual, el líder de una congregación es una cobertura. Es el techo bajo el cual viven espiritualmente todos los que están bajo su autoridad. Y cuando ese techo está corrompido por pecado no confesado, por doble vida, por engaño sostenido, el techo no protege, filtra, deja entrar lo que debería bloquear, y las personas que están debajo sufren sin entender por qué, porque confían en que el techo es sólido cuando en realidad lleva años agrietado. Vi matrimonios, vi a Orlando y Patricia Guerrero, vi a Roberto y Adriana Fuentes, vi a familias que yo conocía por nombre, por apellido, por historia. Vi cómo el daño que habían sufrido no era aleatorio ni era simplemente el resultado de sus propias decisiones. Había una conexión espiritual entre el estado del altar y el estado de esas familias que era tan real y tan visible desde donde yo estaba, como puede serlo una causa y su efecto en el mundo físico. Vi a los jóvenes, vi a mi propio hijo Miguel, vi ese alejamiento suyo no como rebeldía, sino como lo que realmente era. Una huida instintiva de algo que su espíritu percibía, aunque su mente no tuviera palabras para nombrarlo. Y en ese momento, desde ese lugar, sentí algo que rompió algo dentro de mí. Sentí lo que un padre siente cuando entiende que falló a su hijo, no por maldad, sino por ceguera, y que esa ceguera tuvo consecuencias reales en la vida de una persona que él amaba más que a nada. Luego, Jesús me mostró algo más. Me mostró que él no había abandonado a esa congregación, que su amor por cada una de esas personas era absoluto e individual, que el problema nunca había sido la fe de los hermanos, que muchos de ellos oraban, ayunaban, servían con un corazón genuino, pero que hay una ley espiritual que no puede ser ignorada. La cobertura importa. La santidad del liderazgo importa. No como perfección imposible, sino como compromiso real con la verdad, con el arrepentimiento, con la transparencia ante Dios. Y entonces, en medio de esa revelación, escuché algo que sí llegó como palabras, claras, directas, sin margen de interpretación. Regresa, todavía no es tu momento, regresa y habla. No quería regresar.
Eso también debo decirlo con honestidad. Lo que sentía en ese lugar era una paz que no tiene equivalente en nada de lo que he experimentado en este mundo. No era la paz de la ausencia de problemas, era la paz de la presencia completa. Y dejar eso para regresar a un cuerpo con dolor en el pecho, a una planta industrial en Pasadena, a una vida con preguntas sin resolver y conversaciones difíciles por delante, no era algo que mi ser en ese momento eligiera voluntariamente. Pero pensé en Rosa, pensé en Miguel, en Daniela, en el pequeño Andrés, pensé en mi mamá en Monterrey, que todavía me llamaba los domingos para saber cómo estaba. Y algo en mí se dio. Lo siguiente que recuerdo es un dolor en el pecho, como si alguien hubiera golpeado desde adentro, voces, luces blancas de hospital, una mascarilla de oxígeno, y la cara de Rosa sobre mí, llorando con una intensidad que nunca le había visto, diciéndome mi nombre una y otra vez como si el sonido de su voz pudiera sostenerme de regreso en este lado. Había regresado, con 12 minutos de silencio en el corazón y una verdad que ya no podría ignorar jamás. Estuve 4 días internado en el Houston Methodist Hospital. 4 días en los que el mundo exterior siguió girando, mientras yo permanecía en una cama con electrodos pegados al pecho, monitores que pitaban cada cierto tiempo y una ventana que daba a un estacionamiento gris. Rosa estuvo presente casi todo el tiempo. Daniela vino desde San Antonio, donde vivía con su esposo. Miguel llegó el mismo día del infarto y no se fue hasta que me dieron de alta. Incluso el pequeño Andrés, que ese semestre estaba en su primer año en la Universidad de Houston, apareció con los ojos rojos de haber llorado en el carro antes de entrar. Los médicos me explicaron lo que había pasado desde su perspectiva. Un infarto masivo provocado por una obstrucción severa en la arteria coronaria izquierda. Me dijeron que había estado clínicamente muerto por 12 minutos antes de que lograran reanimarme. El cardiólogo que me atendió, un hombre de apellido Okonkwo, de origen nigeriano, serio y preciso en sus palabras, me dijo algo que no olvidaré. Señor Ramírez, no tengo una explicación médica satisfactoria para el hecho de que usted esté aquí hablando conmigo. Lo que su corazón sufrió en esos minutos estadísticamente no tiene el porcentaje de sobrevivencia que usted demostró. Hay algo que los números no capturan en su caso. Lo dijo sin dramatismo, como quien simplemente reporta un dato que no encaja en el modelo. Yo lo escuché y por dentro supe exactamente a qué se refería ese algo que los números no capturaban. Durante esos 4 días no hablé de lo que había vivido, no porque dudara de ello, ni por un segundo dudé de la realidad de lo que había experimentado en esos 12 minutos. Lo que me detuvo fue algo más complejo. Entendía que lo que tenía que decir no era una historia fácil. No era el tipo de testimonio que uno comparte y todos aplauden con lágrimas de alegría. Lo que yo había visto tenía implicaciones concretas, nombres reales, consecuencias reales para personas reales, y necesitaba procesar el peso de eso antes de abrirme a alguien. Rosa lo notó. Rosa siempre lo nota todo. La tercera noche en el hospital, cuando los niños ya se habían ido a descansar y quedamos solos en la habitación, con la luz tenue del pasillo filtrándose por la puerta entreabierta, ella tomó mi mano y me dijo simplemente: «Carlos, ¿qué viste?». No me preguntó si había visto algo, me preguntó qué había visto, como si ella supiera con certeza que algo había ocurrido del otro lado y que yo lo traía conmigo de regreso. La conocí hace casi 30 años, y todavía me sorprende su manera de llegar directamente al centro de las cosas. Le conté todo esa noche, con la voz baja para que no nos escuchara nadie del pasillo, con pausas largas en los momentos en que las palabras no alcanzaban, con los ojos húmedos en más de una ocasión. Rosa me escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé, lo primero que dijo no fue «qué increíble», ni «qué miedo», ni ninguna de las reacciones que uno podría esperar. Lo que dijo fue «yo lo sabía, Carlos». No lo que viste allá. Pero lo de la iglesia, yo lo sabía.
y en esas palabras había años de silencios que yo le había impuesto sin darme cuenta. Pero quiero detenerme aquí, en este capítulo, para hablar de lo que Jesús me mostró con más profundidad. Porque lo que vi no fue solamente una imagen o una escena aislada, fue una comprensión, una revelación que llegó como una estructura completa, como cuando de repente entiendes las reglas de un juego que llevas años jugando sin entenderlas del todo. Lo primero que entendí, y esto es fundamental, es que el mundo espiritual tiene una arquitectura que no es arbitraria, tiene orden, tiene leyes, tiene principios que funcionan independientemente de que los conozcamos o no, de la misma manera en que la gravedad funciona, aunque nadie en la habitación sepa su fórmula. Una de esas leyes tiene que ver con la autoridad espiritual y la cobertura. Cuando una persona acepta la responsabilidad de ser líder espiritual de una congregación, no está aceptando solamente un rol social o administrativo. Está aceptando una posición de autoridad espiritual que tiene consecuencias reales en el reino invisible. El pastor, el anciano, el líder, se convierte en lo que yo describiría como un punto de contacto entre la congregación y el cielo. Sus oraciones tienen un peso particular. Su intercesión tiene un alcance particular. Pero esa misma posición también significa que su estado espiritual tiene un impacto particular sobre los que están bajo su cobertura. Lo que Jesús me mostró fue cómo el pecado no confesado de un líder funciona espiritualmente, no como metáfora, sino como mecanismo real. Cuando un líder vive en pecado sostenido, cuando mantiene una doble vida, cuando predica santidades del altar, mientras practica en secreto lo que condena públicamente, ese altar se contamina, no de manera simbólica, de manera funcional. El altar, que debería ser el punto de encuentro entre la congregación y la presencia de Dios, se convierte en un lugar donde esa presencia no puede manifestarse plenamente porque hay algo que la bloquea. Vi esto con una claridad que me dejó sin argumentos. Vi cómo funciona ese bloqueo. Las oraciones de los hermanos genuinos, personas con fe real, con corazones limpios, que oraban y ayunaban y buscaban a Dios con toda su alma, esas oraciones no llegaban con la efectividad que deberían porque el canal estaba obstruido, no porque Dios no las escuchara, sino porque la cobertura espiritual bajo la cual se elevaban esas oraciones estaba comprometida. Era como intentar hablar por teléfono con una línea cortada. La intención de comunicarse era completamente real, pero la línea no funcionaba. Y luego vi algo que me costó más procesar. Vi cómo ese altar comprometido no solo bloqueaba bendiciones, sino que también abría puertas. Cuando la santidad se retira de un lugar de autoridad espiritual, ese lugar no queda neutro, queda vulnerable, y esa vulnerabilidad es aprovechada. Vi esas puertas abiertas y vi lo que entraba por ellas hacia las familias de la congregación. Enfermedad, división, confusión. Ataques a los matrimonios, alejamiento espiritual en los jóvenes, no de manera aleatoria, sino dirigida, aprovechando la apertura que el pecado del liderazgo había creado. Aquí necesito ser muy claro sobre algo, porque Jesús también fue muy claro conmigo sobre esto. Lo que vi no era una acusación contra las personas que sufrían, las familias que se rompían, los matrimonios que colapsaban, las personas que enfermaban, los jóvenes que se alejaban. Ellos no eran castigados por sus propios pecados. Eran afectados por una vulnerabilidad que no habían creado. Eran víctimas en el sentido más real de la palabra, personas inocentes que sufrían consecuencias de decisiones que no habían tomado. Eso me rompió de una manera que no había sido roto antes. Pensar en Orlando Guerrero, en Roberto Fuentes con su semblante apagado, en los jóvenes que se habían ido de la iglesia, con amargura creyendo que el problema era su propia fe débil, cuando en realidad habían percibido algo real que los adultos habíamos elegido no ver. Pensar en mi hijo Miguel, que yo había reprendido por alejarse de una iglesia de la que él huía instintivamente por razones que su espíritu entendía antes que su mente.
Vi también algo sobre el pastor Hernán que me resultó inesperado en ese momento. Vi que él no era un monstruo. Vi que había comenzado su ministerio con una fe genuina, con un llamado real. Vi el deterioro como un proceso gradual, como una serie de decisiones pequeñas que abrieron puertas, como la manera en que alguien cae, no de un salto, sino de un paso en falso tras otro, hasta que ya está tan abajo que la subida parece imposible. No lo vi con odio. Lo vi con algo que en ese momento no esperaba sentir hacia él: compasión. Una compasión que no excusaba el daño, sino que lo contextualizaba dentro de la fragilidad humana que todos compartimos. Pero esa compasión tenía una condición que Jesús dejó absolutamente clara. El daño era real, las consecuencias eran reales, y la responsabilidad de alguien en posición de autoridad espiritual es mayor, no menor, precisamente porque el impacto de sus decisiones se multiplica hacia los que están bajo su cobertura. La compasión no borraba la rendición de cuentas. Las dos cosas coexistían en esa revelación con una tensión que yo no habría podido sostener por mi cuenta, pero que en la presencia de Jesús tenía sentido. Luego vino una parte de la revelación que era específicamente para mí. No solo para que yo observara o entendiera, sino para que actuara. Jesús me mostró mi propio rol en lo que había ocurrido, no como el culpable de los pecados del pastor, sino como alguien que había tenido la información, había tenido las señales, había tenido la voz de su propia esposa advirtiéndole, y había elegido el silencio por razones que en el fondo no eran espirituales, sino culturales y personales. El miedo a romper la unidad, el miedo a perder la comunidad, el miedo a quedar como el problemático, el rebelde, el que no se somete. Ese miedo me mostró Jesús. Había sido parte del sistema que permitió que el daño continuara. El silencio de los que sabían y no hablaban era también una forma de participación en el problema, no con la misma responsabilidad del que cometía el pecado, pero no con las manos completamente limpias tampoco. Eso dolió. Dolió profundamente. Y era necesario que doliera. La última cosa que recibí en esa revelación fue una instrucción que llegó con una claridad que no admitía interpretaciones alternativas. Regresa con discernimiento, no con venganza. Regresa con verdad, no con acusación. Tu propósito no es destruir a un hombre ni a una iglesia. Tu propósito es advertir a los que amas a Dios y sufren sin entender por qué. Diles que la cobertura importa. Diles que la santidad del altar no es un detalle secundario. Diles que hay altares limpios y que merece la pena buscarlos. Y diles, sobre todo, que Jesús es real, que lo viste, que su amor es más grande que cualquier institución religiosa y que ningún líder corrupto tiene el poder de separar a un alma genuina de su presencia. Eso era lo que yo traía de regreso en esa cama de hospital. Eso era lo que Rosa había visto en mis ojos cuando me preguntó qué había visto. Y eso era lo que ahora, con el corazón literalmente reconstruido por los médicos y espiritualmente reconstruido por algo que ningún médico puede operar, yo tendría que aprender a vivir y a comunicar en el mundo real, con personas reales, con consecuencias reales. El regreso acababa de comenzar. Me dieron de alta un jueves por la mañana. Rosa llegó con ropa limpia, mis zapatos favoritos y un termo de café negro que había preparado en casa porque sabía que el café del hospital me parecía insoportable. Esos detalles pequeños son los que definen a una mujer que te conoce de verdad. Salimos por la puerta principal del Houston Methodist con Miguel cargando una bolsa y Daniela tomándome del brazo como si yo fuera a romperme en cualquier momento. El aire de Houston afuera era húmedo y caliente como siempre en esa época del año. Lo respiré profundo. Nunca el aire ordinario de una ciudad ordinaria me había parecido tan extraordinario. El camino de regreso a casa en Magnolia Park lo hice en silencio, mirando por la ventana del carro. Las calles del barrio iban apareciendo una por una como páginas de un libro que conozco de memoria. La tienda de Don Aurelio en la esquina de la avenida Navigation.
la panadería mexicana donde comprábamos los domingos el pan dulce para el desayuno después del culto, la cancha de fútbol donde Andrés había jugado de niño. Todo igual, todo completamente igual, y yo completamente distinto. Los primeros días en casa fueron de recuperación física y de un silencio interior que mi familia respetó sin que yo se los pidiera. Rosa organizó las visitas para que no me agotaran. Cocinó caldo de res con verduras, arroz blanco, todo lo que mi mamá le había enseñado que era bueno para recuperar fuerzas. Mi mamá llamó desde Monterrey 2 veces al día durante la primera semana. En nuestra cultura, las madres expresan el amor a través de la comida y la preocupación constante. Y la mía lo hacía con una dedicación que me llenaba el corazón, aunque a veces también me llenara el buzón de mensajes de voz. Pero mientras el cuerpo descansaba, la mente y el espíritu no podían descansar de la misma manera. Lo que había vivido en esos 12 minutos no era algo que uno procesa en unos días y archiva. Era una verdad que seguía activa, que seguía expandiéndose en mi comprensión, que seguía haciendo preguntas que exigían respuestas en forma de acciones concretas. Y la más urgente de todas esas preguntas era también la más difícil. ¿Qué hago ahora con lo que sé? Tuve esa conversación con Rosa una semana después de llegar a casa. Los niños no estaban. Estábamos sentados en la mesa de la cocina con café, como tantas veces en nuestra vida, y yo le dije que necesitábamos hablar de la iglesia. Ella me miró y asintió de una manera que me dijo que ella también llevaba días esperando esa conversación. Le dije que no podíamos regresar a Ríos de Vida. No lo dije con rabia. No lo dije con el tono del que ha descubierto un escándalo y quiere hacer justicia pública. Lo dije con la calma extraña de alguien que ha visto algo que ya no puede desver y que entiende que ciertas puertas, una vez cerradas desde adentro, no se abren hacia atrás. Rosa no preguntó por qué. Ella ya sabía por qué. Lo que me preguntó fue cómo. ¿Cómo lo haríamos sin herir a personas que amábamos? ¿Cómo explicaríamos nuestra ausencia sin generar un conflicto que dañara a la congregación? ¿Cómo nos desconectaríamos de 20 años de vida comunitaria sin que pareciera una traición o una acusación pública? Esas preguntas no tenían respuestas perfectas. Y eso también fue parte del proceso de madurez espiritual que vino después de la experiencia. Entender que hay situaciones donde no existe la opción limpia, donde cualquier decisión tiene un costo, y que la sabiduría no consiste en encontrar el camino sin consecuencias, sino en elegir el camino con las consecuencias correctas. Decidimos retirarnos en silencio, sin carta abierta, sin confrontación pública, sin llamar al pastor para una conversación que en ese momento no habría producido nada útil. Simplemente dejamos de ir. Cuando algunas personas de la congregación llamaron para preguntar cómo estaba después del infarto, yo respondí con gratitud genuina por su preocupación y sin entrar en explicaciones sobre nuestra ausencia. Algunos entendieron sin palabras, otros se distanciaron. Unos pocos nos juzgaron en voz baja. Eso también fue parte del costo. Lo que más me dolió en ese proceso no fue la separación del pastor ni de la institución. Fue la separación de personas específicas que habían sido parte de nuestra vida durante 2 décadas. La hermana Consuelo, que había intentado advertir y que nunca recibió el reconocimiento que merecía. El hermano Fermín, mi compañero de planta que también asistía a Ríos de Vida y que cuando se enteró de mi decisión me llamó confundido y triste. Doña Carmen, la vecina que en su día había invitado a Rosa y que para mí representaba todo lo genuino y bueno que esa comunidad había tenido en sus mejores momentos. Perder esas relaciones, o verlas transformarse en algo más distante y formal, fue un duelo real. En la psicología de las comunidades latinas, la iglesia no es solamente un espacio de fe. Es la red de soporte social, es la comunidad de referencia, es el lugar donde uno sabe que si algo malo pasa, habrá gente que aparezca con comida y con oración. Salir de eso no es solamente un cambio religioso, es una pérdida que se siente en el cuerpo como se sienten las pérdidas reales. Pero en ese duelo también encontré algo que no esperaba encontrar:
a mi hijo Miguel. Fue una noche de un sábado, como 3 semanas después de mi alta, cuando Andrés había vuelto a la universidad y Daniela había regresado a San Antonio. Miguel vino a cenar y después de que Rosa recogió la cocina, él se quedó sentado conmigo en la sala. Hubo un silencio largo entre los dos, de esos silencios que entre padre e hijo cargan años de conversaciones pendientes. Y entonces él dijo: «Apá, ¿puedo preguntarte algo?». Le dije que sí. Me preguntó: «¿Qué fue lo que realmente te pasó ahí? No lo que le contaste al médico, lo otro». Esa noche le conté todo a Miguel, sin resumir, sin suavizar, sin adaptar el relato para que fuera más fácil de procesar. Le conté la separación del cuerpo, el lugar espiritual, la presencia de Jesús, lo que me fue mostrado sobre el altar y la cobertura, la instrucción de regresar. Le conté también la parte que me había costado más, que yo lo había silenciado a él, que había desestimado lo que él percibía en esa iglesia, que le había dicho que era debilidad espiritual, cuando en realidad era discernimiento espiritual. Le pedí perdón, con esas 2 palabras específicas que en nuestra cultura latina los padres a veces tardamos demasiado en decirle a los hijos porque las confundimos con pérdida de autoridad cuando en realidad son la expresión más alta de ella. Miguel lloró. Yo lloré. Rosa apareció desde la cocina sin que ninguno de los dos la llamáramos, como si hubiera estado esperando ese momento, y se sentó con nosotros. Esa noche oramos juntos, los 3 por primera vez en años, sin que fuera una obligación ni un ritual. Fue una oración que salió del centro de cada uno, sin formato, sin protocolo. Y en esa sala de nuestra casa, en Magnolia Park, sin altar de madera, ni micrófono, ni alabanza en vivo, sentí la presencia que había sentido en esos 12 minutos, no con la misma intensidad de aquel lugar, pero con la misma calidad, real, viva, personal. Fue en esa noche, en esa oración en el piso de mi sala, cuando entendí lo que significa verdaderamente haber aceptado a Cristo. No el momento del ritual, no la oración repetida detrás del pastor 20 años atrás, sino esto, el encuentro personal, sin intermediarios corruptos ni instituciones que filtren la relación. El momento en que Jesús deja de ser el Dios de la iglesia y se convierte en el Dios de tu vida real, de tu mesa, de tus conversaciones difíciles, de tus duelos y tus reconstrucciones. Ese fue mi momento de haber aceptado a Cristo de verdad. Y necesité morir 12 minutos para llegar a Él. La reconstrucción espiritual de nuestra familia fue gradual y no estuvo libre de tropiezos. Pasamos varios meses sin congregación formal, orando en casa, leyendo la Biblia juntos los domingos en la mañana, buscando con calma y con discernimiento un lugar donde la fe fuera genuina y el liderazgo transparente. Rosa fue la más paciente en ese proceso. Yo a veces me desesperaba, sentía la ausencia de comunidad como un vacío que la oración personal no llenaba del todo, porque fuimos hechos para la comunidad y esa necesidad es legítima. Pero aprendí a distinguir entre la necesidad legítima de comunidad y la necesidad de pertenencia a cualquier precio, que es lo que me había mantenido ciego durante años. Eventualmente, encontramos una iglesia pequeña en el área de Houston, una congregación hispana de no más de 80 personas, pastoreada por un hombre llamado Rodrigo Medina, que había pasado por su propio proceso de quebranto y restauración, y que predicaba con una honestidad sobre sus propias fragilidades que a mí me resultó más convincente que cualquier elocuencia. No era perfecta, ninguna iglesia lo es, pero el altar se sentía limpio. Y yo, que había aprendido a reconocer la diferencia entre un altar limpio y uno comprometido de la manera más extrema posible, lo supe desde el primer domingo. Hoy, cuando miro hacia atrás desde este lado de la experiencia, veo una vida que tiene 2 partes claramente distintas. El antes y el después de esos 12 minutos. El Carlos que confundió la lealtad religiosa con la fe genuina y el Carlos que aprendió, a un costo altísimo, que no son la misma cosa. El hombre que silenció a su esposa y a su hijo por miedo a cuestionar una autoridad humana, y el hombre que entendió
que la mayor autoridad a la que uno responde no tiene sede en ningún edificio de ninguna ciudad de Texas. Si tú estás leyendo esto o escuchando esto y reconoces en tu propia vida ese cansancio espiritual del que hablo, esa sensación de orar y sentir que el cielo está cerrado, esa confusión de amar a Dios genuinamente pero salir de la iglesia más cargado de lo que entraste, quiero decirte algo con toda la claridad que me da haber estado al otro lado. Tu fe no está rota. Tu percepción no está equivocada. Hay una diferencia real entre un altar limpio y uno comprometido, y tu espíritu la percibe aunque tu mente no tenga palabras para nombrarla. No te estoy diciendo que abandones tu iglesia mañana. Te estoy diciendo que disciernas, que ores con especificidad por las personas que están en posición de autoridad espiritual sobre tu vida, que no confundas la lealtad a una institución con la lealtad a Dios. Que recuerdes que ningún líder humano, por talentoso o carismático que sea, es irreemplazable en tu relación personal con Jesús, que la santidad del altar importa, que la pureza del liderazgo tiene consecuencias reales sobre las congregaciones, y que cuando algo no está bien en el ambiente espiritual de tu iglesia y tú lo percibes, esa percepción merece ser tomada en serio. El cielo es real. Jesús es real. Su amor es más grande y más personal de lo que cualquier sermón ha logrado transmitir completamente. Y hay altares limpios en este mundo, donde ese amor se manifiesta sin obstáculos, donde la presencia de Dios no está bloqueada por el pecado oculto de quien sostiene el micrófono. Yo lo sé porque lo vi. Yo lo sé porque morí 12 minutos y regresé con una verdad que no pedí, pero que no puedo guardar. Y hoy, sentado en la mesa de mi casa en Magnolia Park, con Rosa a mi lado y el olor a café recién hecho llenando la cocina, con Miguel que volvió a orar y con Daniela y Andrés que llevan nuestra fe hacia la siguiente generación, puedo decir con una certeza que ninguna duda ha podido tocar desde aquel martes en Pasadena: acepté a Cristo. No en una iglesia. En 12 minutos de eternidad donde Él me encontró, me mostró la verdad y me mandó de regreso a contarla. Este es mi testimonio, y es completamente real.